Ya, entonces voy a tratar de hacerlo corto esto, ¿eh? Bueno, este es el enunciado que... sí, ya estoy grabando. Entonces, este es el enunciado de ayer. Teoría de existencia y unicidad, teorema de Picard. Esto yo lo voy a poner apellido, voy a llamar existencia y unicidad local. Local. Ya, cuando uno se refiere a existencia y unicidad local, se refiere básicamente a que la solución está definida en un intervalo cerquita de la condición inicial. ¿Ya? Cerquita de la condición inicial. Entonces, el teorema de existencia y unicidad, básicamente, esquemáticamente se puede describir así. Yo tengo aquí, chuta, estoy chueco, ¿cierto? Aquí está el plano, aquí ven las X, aquí ven las Y. Tengo una condición inicial, X0 y 0. ¿Ya? Y aquí tengo el intervalo de definición, digámoslo así, de la F, donde la F es continua y además Lipschitz, digámoslo así. Entonces, de aquí para acá, tengo este de aquí es X0 menos A, este de aquí es X0 más A, ¿cierto? En el enunciado del teorema. Y en el eje Y voy a mirar F en I0 menos B, I0 más B. Entonces, esto es I0 más B. Y esto es, acá abajo es I0 menos B. Entonces, no me acuerdo cómo le llamamos bueno, este conjunto completo, I cruz A. Este cuadradito verde sería I cruz A. Entonces sería I cruz A. Y entonces, en principio, ¿cierto? En principio uno diría, bueno, existe, si yo tengo aquí esta condición inicial, ¿sí? Bueno, uno esperaría que hubiese una solución aquí definida en todos lados. Esta sería la solución I del PBI I' igual f de xi sujeta a la condición I en x0 igual I0. Pero la verdad es que eso no es tan cierto. O no siempre es cierto que está definida en todo este conjunto. Digamos, el gráfico vive aquí. La verdad es que el teorema asegura existencia y unicidad local. ¿Ya? Entonces dice, establece de que en realidad existe un subintervalo aquí, digámosle así, x0 menos alfa, x0 más alfa, donde yo puedo asegurar la existencia y unicidad de la solución. Profe, disculpe, hay Sí, un compañero en sala de espera. ok, voy. Gracias. ¿Ok? Entonces, a eso me refiero con local. Me refiero a que puedo asegurar la existencia y unicidad de la solución, pero en un intervalo más chico, que depende de las condiciones del problema, depende de todo en realidad. Depende de x0, depende de y0 y depende de f. ¿Ya? En este sentido, que voy a explicar a continuación. ¿Ya? Entonces, veamos un ejemplo. Ya, esto ya lo expliqué ayer, así que no me interesa, lo he explicado un montón de veces, ya estoy aburrido. Vamos con un ejemplo. Y prima, esto lo hago siempre, este debe estar en el video debe estar en los dos videos del semestre pasado, pero me gusta este ejercicio. Consideremos esta DO, ¿ya? Fíjense lo siguiente. El campo de pendientes f de x, y es y cuadrado, en este ejemplo. Que está definida, esta función, como función de sus dos variables, está definida en r cruz r, está definida en todo el plano. Entonces, en este ejemplo que está aquí, la f, este cuadradito, es tan grande como yo quiera. Es tan grande como yo quiera, porque la f está bien definida y es continua ahí. Ahora, una observación aquí, entonces notar que f es continua en todo R cruz R, ¿cierto? En R2, pero no es Lipschitz,
en todo R2. ¿Sí? Solo, digámoslo así, solo en intervalos o solo para Y en intervalos acotados. ¿Ya? ¿Cierto? Porque, bueno, creo que ayer lo discutimos un poco, de f a de i, en x, y, es 2i, y eso puede ser tan grande en módulo, digámoslo así. Esto es una manera de verlo. Esto es 2 módulo de i. Esto es tan grande como yo quiera si i es grande. ¿Cierto? No lo puedo acotar. Esto no puedo acotarlo uniformemente para todo y, que era lo que, ¿cierto? Establece esta como pequeña propiedad. Si la deriva parcial con respecto a y es acotada para todo y en el intervalo que a mí me interesa conocer, me interesa analizar, entonces es Lipschitz de constante L. Bueno, esta cosa que está aquí no se acota si i está irrestricto. No se acota uniformemente si i está irrestricto. Ok, voy a... ¿Hay alguna pregunta por ahí en el chat? Voy a anotarla. Porque es de tipo más administrativa, ¿ok? Estoy atento, Cristóbal. Entonces fíjese lo que pasa. A pesar de que esta función es muy bonita, se puede derivar todas las veces que ustedes quieran, etcétera, etcétera, es fácil darse cuenta, no aquí, sin embargo, es fácil ver que y de x igual 1 sobre 1 menos x es solución del PBI. ¿Cierto? Yo tomo y' esto cierto es 1 menos x a la menos 1, derivarlo eso es igual a menos 1 menos x por regla de la cadena que da un más a la menos 2, es decir, 1 sobre 1 menos x al cuadrado, es decir, y cuadrado. Entonces resuelve la de O. La derivada de la función es lo mismo que la función al cuadrado, y satisface la condición inicial, porque queda 1 menos 0, es decir, 1. O sea, satisface el PBI. Pero fíjense cómo es esta función. Esta función que está aquí, ¿cierto? En 0 vale 1, y en 1 tiene una asíntota vertical. Así es I. Entonces, fíjense, la solución no está definida en todo R, a pesar de que la ecuación, en principio, así vista, no sé, abuelo de pájaro, por decir alguna cosa, vista así directamente, uno dice, bueno, esta es una ecuación separable, la función f es diferenciable, ¿cierto? Es continua, ni siquiera depende de x, pero el cuadrado como que crece muy rápido, básicamente. Eso es lo que sucede. Entonces uno dice y' igual y cuadrado, sin resolver. ¿Qué dice esta ecuación? Dice, mira, primero sin resolver, uno sabe que y' es positiva, por lo tanto y es creciente. Lo dice el dibujo, y es creciente, sin resolver nada. Entonces, como es creciente, para t, o x en realidad, para x cercano de, no sé si puse tx, x, está bien. Para x cercano a 1, la solución debe ser más grande que 1. ¿Cierto? La solución es más grande que 1. Y si y es más grande que 1, el cuadrado crece mucho, ¿no? Crece mucho, digámoslo así. Entonces la segunda derivada es como el cuadrado del valor de la función. Entonces va a seguir creciendo, crece cada vez más. Digamos como que hay una aceleración en el fondo aquí.
Uno puede calcular la segunda derivada, si ustedes quieren, queda 2i por i', pero i' es i cuadrado, entonces queda 2i cubo aquí, si uno reemplaza. No sé si lo que dice está bien, sí, está bien. Entonces, la segunda derivada incluso crece más, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, la función empieza a crecer, y mientras más crece, el cuadrado lo hace crecer aún más. ¿Sí? Entonces, si uno, por ejemplo, si uno ya pasa a un punto como crece, cuando pasa a un punto x donde la función vale 2, su derivada aquí vale 4. Y' de x vale 4. Crece más. Entonces va a crecer más. Después me voy acercando aquí x, ¿sí? Entonces cuando i de x vale 3, cuando i de x vale 3, su derivada vale 9. Entonces las derivadas van creciendo tanto que no es posible atajarla. El cuadrado fulmina la función en el sentido de que empieza a agrandar demasiado su derivada, y si su derivada crece mucho, la función crece mucho. Entonces, natural. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso? Hay una asíntota. Hay una asíntota vertical y es en 1. ¿Ok? Y entonces, verifiquemos el teorema, la existencia de unicidad local, porque en el fondo uno después aquí dice, bueno, ¿será esta la única solución que hay? Bueno, alrededor de x igual 0 es la única solución, eso es lo que establece el teorema de existencia de unicidad local. Entonces, fíjense, ¿qué me dice el teorema? ¿Dónde está definida? ¿Dónde está definida esta función? Entonces, según el teorema, entonces voy a considerar f. A ver, voy a considerar f de, ¿cierto? F de x, y es igual a i cuadrado, ¿cierto? Ok, y ahí entonces el teorema, ¿cierto? El teorema, bueno, esta función es localmente Lipschitz. Es Lipschitz cuando i está acotado. ¿Ok? Ok, entonces, por lo tanto, en cada conjunto de la forma x0 menos a, x0 más a, cruz, y0 menos b, y 0 más b, podemos asegurar la existencia de una única solución y definían x0 menos alfa, x0 más alfa en R del PBI, donde alfa es igual al mínimo entre A y B sobre M, donde M es el máximo de la función. Bueno, y M es igual al máximo, digámosle, a este conjunto, llamémosle, no me acuerdo cómo le podemos llamar, y pongámosle R por rectángulo, el máximo de la función f de x, y, tal que x, y vive en el rectángulo. Ya, entonces voy a mostrar que el teorema en este ejemplo concreto, el teorema no se equivoca, no se puede equivocar, pues es un teorema. ¿Tiene alguna pregunta antes de continuar? Ustedes me pueden decir, profesor, ¿por qué estamos haciendo esto? Si esta EDO que está aquí es fácil de resolver. Bueno, hay otras EDOs que no son muy fáciles de resolver. Si yo coloco esta que está aquí, no la resuelve ni el Papa, no la resuelve nadie. No tengo idea cómo se resuelve esa. Pero esa aplica el teorema y uno puede calcular el intervalo donde está definida la solución.
Pero voy a continuar con esto para que se vea, ¿ya? Es ilustrativo, ¿ya? Entonces fíjense. Fíjense cómo se comporta el intervalo de definición de la solución que asegura el teorema con respecto a los parámetros. Entonces, alfa es el mínimo entre A y esta cantidad. Entonces, primero restringe no salirse del intervalo de definición de la f en general. Aquí olvidemos un poquito de esta función. Olvidemos un poquito de esta función. Pensémoslo en general, una función general. Entonces, primero no me puedo salir del intervalo de definición para la x de la f. Entonces, primero, esto es como para asegurarse de que todo está bien definido. El intervalo de definición de la solución no puede traspasar el intervalo de definición de la primera variable del campo. Porque si no, esta expresión no tiene ningún sentido. Esta expresión no va a tener ningún sentido, porque si yo tomo un x para i en un intervalo que es más grande que el intervalo de la definición de la f, bueno, no puedo comprobar una IDEO si no puedo evaluar aquí. Primera cosa. Y segunda cosa, es que el intervalo, fíjense, que se achica si m se agranda, donde m es el máximo de la función f. Y eso tiene relación con este dibujito que lamentablemente borré aquí, pero si uno mira una IDEO general, y' igual f de x, y, si la f se agranda, la derivada de la y se agranda, y si la derivada de la y se agranda, como que hace de que pueda haber una asíntota, o crece mucho la función y, ¿cierto? Si yo aquí en este punto, x, y, la IDEO me dice la f muy grande, la f muy grande significa que la pendiente es muy grande. Si f es grande, y' es grande, entonces son iguales. Y si la pendiente es grande, la función aquí debe crecer mucho. ¿Se ve? Entonces es natural que el intervalo de definición se achique si la f es grande, si el m se agranda. Entonces fíjense, lo voy a mirar aquí en este ejemplo de y' igual y cuadrado. Entonces en este ejemplo voy a mirar el lado positivo, ¿cierto? Aquí está 0, por aquí está 1. Entonces voy a considerar f lo voy a considerar en, no sé, el intervalo. Me gustaría ver si el teorema me dice tú no puedes pasar de acá, porque la solución del problema tiene una asíntota aquí. Entonces, voy a mirar f como una función de menos 2, 2, cruz, por decir algo, menos 3, 3, en R. Yo sé que la función f está definida en todos lados, porque es i cuadrado. Pero para calcular un intervalo, para calcular el intervalo de definición de la única solución, digamos, pensando de que no sé resolverla, para ecuaciones que no tienen método de resolución, entonces uno dice, bueno, esta función aquí, como el y está acotado, entonces Lipschitz. Eso es lo que dije aquí. Entonces tomé este intervalo. Y bueno, este intervalo tiene la forma x0 menos a, x0 más a, con x0 igual 0, que es mi condición inicial, mi punto inicial. Y en este caso a vale 2. Entonces voy a estar mirando hasta acá. Y bueno, recordemos que la condición inicial era i0 igual a 1, en este problema. ¿Sí? Y claro, entonces, bueno, como quiero un intervalo simétrico, simplemente para estudiar esto, entonces voy a mirar el intervalo entre, claro, este intervalo es de la forma i0 menos b, i0 más b, con i0 igual a 1 y b igual a 2. Entonces aquí voy a poner, para que sea simétrico entre menos 2 y 3. Me da lo mismo. Da lo mismo. ¿Ok? Entonces aquí va 3. Entonces estoy mirando
Estoy mirando la ecuación en este rectangulito aquí. Bueno, sigue para allá un poco, sigue para abajo también un poco. Lo único que me interesa es que el punto inicial, la condición inicial esté dentro del rectangulito. Entonces, la función vista así, el Lipschitz continua, entonces el teorema me asegura existencia de unicidad de solución. Ahora, como la función está bien definida en este rectángulo gigante, uno podría pensar, bueno, el teorema, ¿por qué no me deja pasar para allá? Y poder definir la solución en un intervalo mayor a 1, o que sobrepase 1 a la derecha. Porque yo sé que la solución, calculada a mano, hace esto, y tiene una asíntota para allá. ¿Por qué no puede pasar esto? ¿O cómo el teorema lo identifica? Fíjense. El teorema me dice, tu solución va a estar definida en menos alfa alfa, ¿sí? Definida en menos alfa alfa, la solución va a estar definida por el teorema existencia y unicidad. Dice que la solución va a estar definida en el intervalo menos alfa alfa, donde alfa es el mínimo entre A y B partido por M. Entonces, en este cuadradito, A vale 2. Entonces, el mínimo entre 2. Y aquí es donde viene el rol de la F. Fíjense. En este cuadradito, Y va entre 0 y 3. ¿Cierto? Entonces, si Y va entre... Bueno, el B vale 2 en este caso. Recuerden que la condición inicial o el intervalo de definición en Y para la F lo confiné a este intervalo acotado para usar la condición Lipschitz sobre conjuntos acotados para I cuadrado. Entonces estoy considerando I0 que vale 1 y B vale 2 para llegar a 3, digámoslo así. ¿Ya? Entonces aquí el B vale 2. Y el M es el máximo de la F, o del módulo de la F de I, XI en realidad, en un caso, en contexto general, X, I, tal es que XI pertenece a este rectangulito que estoy mirando aquí. En este caso, la función es I cuadrado, ¿cierto? Y me importa un comino lo X, porque la función solamente depende de I, y voy a mirar el máximo entre 0 y 3. Porque aquí es donde se ve la I. El máximo de I cuadrado con I entre 0 y 3. ¿Cuál es ese máximo? ¿Cuál es el máximo de I cuadrado con I entre 0 y 3? ¿El 3? ¿No? ¿Ya? ¿Y cuánto es el valor de I cuadrado en ese caso? 27. Digo, no, 9. 9. ¿Cierto? Reemplazando ahí. ¿Quién es más grande, 2 o 2 sobre 9? Perdón, ¿quién es más chico en realidad? 2 o 2 sobre 9. 2 sobre 9. 2 sobre 9. ¿Y 2 sobre 2 9 es sobre más 9. grande o más chico que 1? Más chico que 1. Es menor que un medio, de hecho. Es menor que un cuarto. Entonces el teorema me dice, oye, yo en realidad no te puedo asegurar la existencia hasta acá, como tú querías, por alguna razón. Te puedo asegurar existencia hasta acá. Yo sé que aquí hay una única solución, que en realidad la puedo calcular. Entonces el teorema no me va a dejar pasar para allá, digamos. El teorema me dice, mira, ten cuidado, si la F crece mucho, se achica el intervalo de definición. Ahora uno puede ser porfiado, ¿eh? Y me gusta eso, porque uno dice, bueno, pero si ahora yo tomo esta condición inicial, aquí, en 2 novenos, ya sé cuánto vale la función en 2 novenos, este punto ahora lo considero como mi nueva condición inicial y puedo volver a aplicar el teorema, porque es la misma F. Y entonces yo continúo la solución, me gustaría saber si puedo continuar la solución, y el teorema me va a decir, sí, puedes continuar tu solución, pero haciendo este calculito, en un rectángulo ahora centrado en esta nueva condición inicial, te va a decir, puedes definir una solución alrededor de esta condición inicial, pero tiene su limitancia.
Entonces uno puede hacer el cálculo y decir, bueno, ahora puedo definir la solución hasta acá. La extiendo hasta acá, donde este va a ser el nuevo alfa relativo a las nuevas condiciones iniciales para extender la solución. Y sigo siendo porfiado, digo, ya, entonces ahora vuelvo a hacer lo mismo, porque la misma función cumple las mismas propiedades, pero con esta condición inicial. El teorema va a decir, existe una solución, pero ahora definía alrededor de este punto inicial hasta aquí. Y entonces puedo extender hasta acá. Sigo siendo porfiado o porfiada. Bueno, ahora quiero hacer lo mismo, aplicar el teorema con esta nueva condición inicial. El teorema va a decir, puede hacerlo, puede encontrar una solución alrededor de este punto local, pero va a poder llegar hasta aquí. Y así sucesivamente, uno puede ser porfiado o porfiada infinitas veces, pero el teorema va a decir, cada vez me va a decir, bueno, puede seguir extendiéndose, pero intervalos cada vez más chicos, de manera que nunca pueda traspasar el 1, porque de hecho no puede traspasarla. Yo sé cómo es la solución, en este caso a mano. ¿Sí? Entonces a eso me refiero con existencia unicidad local. Me asegura existencia unicidad alrededor de la condición inicial. ¿Preguntas? Ustedes pueden hacer este ejercicio. Pueden decir, ustedes ya saben cómo es la solución. Es 1 sobre 1 menos x. Tomen 0,99, aquí bien cerquita, y traten y hagan la estimación del intervalo que entrega el teorema aquí en 0,99. Ustedes ya saben cómo es la solución. El teorema les va a decir, pueden extenderse, pero no más de 0,001, ¿no? 0,01. Porque no se pueden pasar de 1, digamos. Ustedes pueden hacer ese ejercicio. De hecho, bueno, es una fórmula. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Profe, Sí. cuando usted siguió expandiendo la solución, me estaba preguntando cuál es la idea de seguir expandiendo si usted ya encontró en principio la solución local, el intervalo. Sí, lo que pasa es que, claro, esta es la buena pregunta. ¿Por qué nos interesa? A ver, la verdad es que lo que nos interesa, ¿sí? Pongámoslo así, una observación. Si bien es muy útil un teorema de existencia unicidad, en la práctica nos interesa estudiar o encontrar, las dos cosas, estudiar y o encontrar el intervalo máximo de definición de la solución de una EDO. ¿Ok? Básicamente, hay un teorema que dice toda solución tiene un intervalo maximal. ¿A qué se refiere el intervalo maximal? Se refiere a que es el intervalo más grande en el que la solución está definida. ¿Sí? Entonces, en el fondo, ¿por qué no interesa el intervalo maximal? Porque ahí ya uno ve completamente la solución. Uno no busca más, no tiene que buscar nada más. Dice, este es el intervalo más grande en donde yo encontré una solución y entonces tengo completamente descrita la incógnita de la EDO. ¿Sí? Eso no siempre es posible. ¿Ya? Entonces aquí la observación es que esto, eso es lo importante, esto no siempre es posible
digámoslo así, esto no siempre es posible, como digo, no sé si estoy hablando de hacerlo a mano. ¿Ya? En este ejemplo, sí. Este ejemplo sí, porque la EDO es fácilmente resoluble. Pero si yo coloco este EDO, por ejemplo, este EDO, y' igual i cuadrado más módulo de seno de x por y, con y en 0 igual a 1, no hay método para esto, o yo no conozco un método. Entonces, método de resolución. Ni idea. Ahora sí. ¿Sí? Pero el teorema me asegura que existe una solución alrededor de 0. Porque esta cosa es Lipschitz, o sea, es localmente Lipschitz. El Lipschitz en acotados, digámoslo así. En acotados para I. ¿Sí? Entonces el teorema asegura existencia de unicidad local alrededor de x0 igual 0, ¿cierto? Ojo con que es el que está ahí. ¿Sí? Pero no puedo resolver la mano, ese es el problema. Me gustaría saber cuál es el intervalo de definición maximal, cuál es el intervalo más grande donde está definida esta solución. Pongámosle aquí una condición inicial general. Entonces, esto está un poco fuera del alcance de este curso, pero lo que se hace aquí en realidad es usar este argumento. Entonces el teorema básicamente me dice, existe una solución aquí alrededor de la condición inicial, y después puedo ir pegando un poco, puedo ir pegando, hasta un cierto punto en que ya no pueda pegar más. Eso es lo que hace básicamente un computador. Va a haber un nivel en que ya no se puede seguir extendiendo la solución, tal como sucedía en este caso. Pero la diferencia es que aquí lo podemos ver porque es un ejercicio simple, un ejercicio de juguete. Pero en la realidad, cuando uno ve una EDO, ¿cierto? Este también es de juguete, pero en la realidad pueden aparecer ecuaciones diferenciales que no tienen un método de resolución, y uno, igual, de todas maneras, sin resolver la EDO, uno puede estimar un intervalo de definición. A uno le encantaría que fuera el intervalo más grande. Eso también es un poco fantasioso. Pero haciendo este proceso, uno puede decir, mira, yo necesito saber cómo es la solución, si está definida la solución hasta cierto X, por su aplicación. Este es x0 igual 0. Me gustaría saber si hay una solución hasta x0 más 100, por decir algo. Bueno, tú puedes ir resolviendo recursivamente usando el teorema. El teorema te va a asegurar existencia I, después toma una condición inicial aquí cuando pasa la solución, el teorema te va a entregar una solución así, vas a poder extender hasta aquí, tomas esta como condición inicial, vas a poder resolver aquí, y eso lo puedes hacer recursivamente con un computador. Y vas a poder hacer una estimación si es que el intervalo maximal llega hasta donde te interesa saber o no. Puede que sí, puede que no. Si nosotros no hubiésemos tenido la clase 1 o la clase 2 de cómo se resuelve esta ecuación, ¿cómo se dice? Mediante variables separables, podríamos haber hecho este proceso de extensión sucesiva, ¿sí? Usando el teorema, y descubrir que básicamente no se puede pasar de uno. No digo que sea un ejercicio fácil, está un poco fuera del alcance es más matemático que otra cosa, pero en términos de aplicación sí, me interesa saber hasta dónde está definida la solución. Sería ideal. De hecho, el mundo ideal sería bacán tener un método que resuelva todas las EDO. Pues eso no existe, yo lo dije en la primera clase. Entonces el teorema es bien constructivo, y a pesar de su apariencia como teórica, ¿sí? ¿A ustedes como que les da miedo eso? Es súper práctico, porque de hecho dice hasta dónde puedo definir una solución única. Es súper práctico.
¿Ya? Ahora, es súper práctico también porque tiene una generalidad abrumadora. O sea, es para cualquier f que cumpla la condición Lipschitz con respecto a y. Punto. Entonces yo les dije, no sé si se los mencioné, pero este teorema realmente acabó con la teoría de Edo, en el fondo. Dijo, mira, esta condición no es la óptima, pero es tan práctica, es tan fácil ¿cómo se llama?, de comprobar, ¿cierto? Basta si la función es derivable, basta derivar con respecto a y. Es tan fácil de comprobar que es un teorema muy potente. ¿Sí? Y entonces en ese sentido como que acabó con la teoría de Edo en el sentido de que no vamos a buscar otras condiciones más bacanes. Con esto ya es suficiente para trabajar. Eso es lo que plantea este Deo. ¿Ok? Ahora, para concluir, ¿tienes alguna pregunta? No sé si respondió tu pregunta. Traté de ser enfático. Sí, ya entendí que es Hay más otra pregunta. factible Sí. sacar la extensión total para ver si llega hasta como con la síntota, ¿no? Claro, o sea, es que en un caso en que no haya uno no tiene idea cómo resolver, este método iterativo, que me encantaría que pudiésemos, por ejemplo, hacerlo en el laboratorio, no sé si va a dar, va a darte una estimación de hasta dónde puedes llegar. Te puede dar una estimación práctica, o sea, como usando computadores, ¿sí? O sea, no vamos a ser nunca tan canallas de pedirle en una prueba, por ejemplo, haga esta iteración y compruebe. No, es para volverse loco un poco. Son muchos cálculos. Aunque Claro. no son cálculos difíciles, pero pasa por calcular máximo, ¿cierto? Esto es una cota para el intervalo. Aquí no estoy diciendo que este es el mejor intervalo. Por eso se llama teorema de existencia y unicidad local. Me dice, aquí yo te puedo asegurar, pero no te puedo decir que este es el más grande. ¿Ya? Ya. Otra pregunta, realiza Mansilla. Profe, ¿el alfa es independiente de la condición inicial? No. De hecho, depende. El alfa depende de... ¿Cómo? ¿Por qué depende de la condición inicial? Intuyo que te refieres a x0 y 0. Lo que pasa es que este x0 y 0, y también este a y b, van metidos en este cálculo, en el cálculo de la m. Por ejemplo, entonces, aquí observación, voy anotando las observaciones que ustedes mismos me van haciendo. El alfa, que es siempre mayor que 0, que asegura el teorema, asegura el teorema de existencia y unicidad, depende de f, depende de x0, depende de y0. Y bueno, cuando digo que depende de f, me refiero a toda la función, su dominio también, ¿cierto? Cuando yo hablo de una función también hablo de su dominio, por añadidura. Entonces depende de las dos cosas. Por ejemplo, veamos un ejemplo concreto. Veamos la misma de O. La misma de O. O sea, aquí el f no lo cambié, pero cambio la condición inicial. Y lo cambio en una condición que quizás no se ve, por ejemplo, y en 1 igual 1. Entonces, en vez de que pase por aquí, en el ejemplo anterior, esta es la condición inicial del ejemplo anterior. Ahora yo quiero que pase por aquí. ¿Ya? Ay, tengo que resolver esto. Entonces queda de i, ¿cierto? Lo resuelvo rápido. Igual de t, separé variable, integro. Entonces me queda menos 1 sobre i igual a t más c, dx, perdón. Y entonces i de x es menos 1 partido por x más c. Y entonces al imponer la condición inicial i en 1 igual 1, espérate, ahí hice algo raro. Está bien. Y un 1 igual 1 me queda menos 1 sobre 1 más c.
Entonces C tiene que ser menos 2. ¿No? Cierto. ¿Cierto? Entonces me queda que I, la solución de esta es I de X a mano, calculada a mano, I de X es igual a menos 1 sobre X menos 2. Es decir, 1 sobre 2 menos X. Entonces fíjense que ahora la asíntota no está en 1, está en 2. Como que se corre para el lado. Entonces, coloqué la misma E de O, pero cambié la condición inicial. Cambia el intervalo de definición. ¿Se entendió? Profe, Sí. entre más grande sea la condición inicial, más va hacia la derecha la asíntota, ¿no? Eh, O eso no depende mucho de me, la condición me inicial. atrevería a decir que es porque es por la E de O. Por ejemplo, otro ejemplo. Veamos la de ayer. En la discusión de ayer de este ejercicio con el log y todo eso. Fíjense en esta. No la voy a resolver de nuevo, que es una lata, pero vimos que, ¿cierto? Esta tiene dos estados estacionarios, que eran 0 y 1. Y si poníamos una condición inicial aquí, la solución era así. Fíjense en este ejemplo interesante. Tomemos esta de O, para que vean cómo puede cambiar esto dependiendo de la condición inicial. Tomemos esa de O y con dos tipos de condiciones iniciales. I en 0 igual a un medio, por ejemplo esta. Voy a ponerlo en amarillo. Y entonces, para este primer ejemplo, se puede ver que la solución está definida en todo R. Y aquí es básicamente por lo siguiente. Vimos que en 1 y en 0, 1 y 0 son estados estacionarios del EDO. Entonces yo les explicaba ayer, que es una cosa que voy a profundizar ahora a continuación, o en la clase del viernes, si es que alcanzo, es que si la solución parte aquí, no puede ni subir de 1 ni bajar de 0, porque si eso pasase, significa que corta aquí, y alrededor del punto de corte, viéndolo como condición inicial, tendría dos soluciones, pero esta EDO, con esta F, satisface las condiciones de existencia inicial local. Entonces no podría pasar de que se cruzan. Entonces, la solución con esta condición inicial, un medio aquí, existe para todo R, porque está confinada a estas dos líneas. ¿Ya? Ahora, si yo la hago partir de arriba, por ejemplo, de aquí de 2, entonces vimos ayer también que esta cosa tiene una asíntota para acá para atrás, que depende de la condición inicial, no lo quiero calcular, ustedes pueden calcularlo. Entonces existe un X barra, por decirlo de alguna manera, aquí, en donde la solución de 2 tiene una asíntota y tiende al estado estacionario. Fíjense que la solución aquí arriba, la solución aquí, fíjense cómo es la solución, o sea, el lado derecho es I menos I cuadrado. Entonces ese gallo que está ahí, ese I cuadrado, mete miedo, porque ya metía miedo aquí. ¿Se ve? Deja de ser Lipschitz para arriba. Como que el I cuadrado, fíjense, hay una discrepancia de signo, pero en la misma historia. Como partía arriba de 2, esta cosa va a empezar a ser muy negativo. Es siempre decreciente, porque esto es negativo, esto es positivo, entonces esto es siempre negativo, la solución siempre es decreciente, eso también lo discutimos ayer, pero ese I cuadrado hace que la solución sea la pendiente sea cada vez más negativa, en este caso cerca de un punto X barra que ustedes pueden calcular, que va a depender de 2, básicamente, y bueno, de esto. Entonces la pendiente se pone cada vez más negativa, tendiendo a menos infinito, que es lo que pasa aquí, en esta asíntota. Entonces, fíjense que con esta condición inicial, la solución está definida en un
intervalo de la forma menos o x barra más infinito. Y encuéntrelo. Propuesto encontrarlo. Entonces, fíjese, es como que, claro, esta de aquí está definida para todo R básicamente porque por existencia de unicidad sabemos que la solución no puede ser ni más arriba, ni más abajo de 0, ni más arriba de 1. Y entonces en ese intervalo acotado, la I es globalmente Lipschitz para esta solución. Como que en el fondo las soluciones que parten aquí en el medio no ven este cuadrado porque están confinadas a estar entre 0 y 1, entonces están uniformemente acotadas. Eso no sucede si yo pongo una condición más arriba de 1 o más abajo de 0, que también es lo que puede pasar aquí. Entonces revísenlo. Eso es un ejemplo como dramático de cómo el intervalo de definición de la EDO puede cambiar dependiendo, para la misma EDO, puede cambiar dependiendo de la condición inicial. Entonces déjeme concluir con la versión global del teorema de existencia de unicidad. Versión global del teorema de existencia de unicidad. Entonces, voy a anotarlo y hago una breve discusión y nos vamos a almorzar. Entonces, bueno, antes de eso, ¿tienen alguna pregunta aquí? ¿Preguntas? Ok. Ya, entonces déjenme enunciar la versión global. Entonces, CAF voy a irme al chancho, ¿eh? Voy a enunciar este teorema de la versión global, debe estar distinto en todos los videos anteriores, si es que le da la gana de ver, pero todos son ciertos, por supuesto. Este me gustó, lo encontré en un libro. Entonces, CAF de R cruz R en R, continua, ¿cierto? Por peano, eso es como suficiente para tener existencia, me interesa la unicidad. Continua y tal que, o bueno, tal que es Lipschitz con respecto a su segunda variable en cada conjunto de la forma menos a cruz R con A positivo. Ya, aquí una observación es que la constante de Lipschitz puede depender de A. ¿Ya? Ahora, fíjense que A es relativo a X, a la primera variable de la F. Pero es Lipschitz, la constante de Lipschitz puede depender de dónde vive X, pero no depende de dónde vive Y. Por lo tanto, este problema no satisface la hipótesis. Y está bien que no lo satisfaga, porque nosotros sabemos que la solución no está definida en todo R. Este teorema me dice la solución está definida en todo R para todo condición inicial. Entonces, esta es la tesis. Entonces, el PBI y prima igual f de xi sujeto a la condición i en x0 igual i0 tiene una única solución definida en todo R. La solución está definida en todo R, que es más global que eso, y más aún para cualquier condición inicial. Para cualquier x0, i0 condición inicial.
Entonces, en el caso que la constante de Lipschitz no dependa de Y, básicamente, puede depender de X, pero no depende de Y, entonces yo puedo definir la existencia de unicidad en todo R. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este es el ejemplo que me encanta, I' igual I más módulo de seno, que he usufructuado un montón de esta que está aquí, no tengo idea cómo se resuelve. Entonces, por ejemplo, esa, claro, esta, la única solución de este PBI es I de X igual 0 para todo X. ¿Por qué? Porque el teorema, esta cosa, tarea para usted probar de que es Lipschitz en Y, puede depender de X, pero no de Y. ¿Profe? ¿Sí? ¿Eso es porque un estado estacionario o no? Es sí. Ah, ya, perfecto. Fíjense, a ver, ¿cómo se responde eso? ¿Ya? Entonces, el teorema anterior, en efecto, el teorema anterior asegura la existencia de unicidad en todo R. Pero al ojo, 0 es solución. Satisface la condición inicial, aquí queda 0, aquí queda seno de 0 que es 0, y la derivada de 0 que es 0. Resuelve la IDO, y entonces no busco más. Po. Yo sé que el teorema me dice, hay una sola, y la encontré, está al ojo, el estado estacionario, y listo, no hay otra solución. Ahora, el teorema más potente me dice, para cualquier condición inicial, sea cual sea, no sé, I en 3pi igual a menos raíz de 17, esa solución está bien definida en todo R. ¿Sí? Claro, en todo R y Y de X igual 0 es estado estacionario. Ya, entonces, bueno, tarea para usted comprobar de que esta función que está aquí satisface propuesto. Probar que esta f satisface la hipótesis. Del teorema. ¿Ok? ¿Preguntas? Me pasé un poquito, pero Profe, sí. ¿por qué dijo la hipótesis que I de X igual a 0 para todo X perteneciente a los reales? O sea, este es una función, la función constante igual a 0. Esa es solución de esto, ¿no? Satisface la condición inicial, porque es 0 en todos lados, y su derivada, que es 0, coincide con su evaluación en esta f, que es 0 más seno de x por 0, que es seno de 0, y seno de 0 es 0. O sea, satisface la EDO. El teorema anterior me dice, en este contexto hay una única solución, no hay otra. Y entonces no puede ser otra, que es 0. No. ¿Contesta eso que Entonces, pregunta? si la condición inicial, por ejemplo, si hubiese sido 0, hubiese sido otro número, ¿también lo colocamos eso como hipótesis o nada que ver? No, po, sí, aquí uno puede jugar, que a mí son los juegos que a mí me encantan. Por ejemplo, probar, para esa misma EDO, probar que la solución que en 0 vale, por ejemplo, menos 1, nunca es positiva. Demostración. Por el teorema hay una única solución que pasa por ahí y está definida en todo R. Si esta solución pasa a ser positiva en algún momento, toca a 0 en un punto X bar. ¿Cierto? Voy a hacer la demostración puro mono. ¿Cierto? Pero yo sé que 0 es la única solución del problema, de este problema.
con condición inicial 0. Entonces ahora yo miro la misma EDO, pero con condición inicial I en X barra igual 0. Para esa EDO, I prima igual I más módulo del seno de X por Y módulo, para ese EDO yo tengo una única solución, sé que es 0 solución, y estoy asumiendo que tengo otra que no es 0. No puede ser. Porque contradice el teorema de existencia unicidad. Por lo tanto, la solución, que no tengo idea cómo se calcula, de este DO, de este problema de valor inicial, yo no tengo idea cómo se calcula, pero yo te puedo asegurar que está definido en todo R y que además nunca es positiva. Entonces no puede hacer esto, sino que quizás qué cosa hace, no tengo idea, pero nunca pasa para arriba. Es un argumento clásico de existencia unicidad. Y por eso, por la misma razón, es que la solución que vimos ayer nunca va, de esta, nunca baja de 0 ni sube de 1. Es la misma demostración. Son resultados cualitativos, no tan cuantitativos. Son más o menos cuantitativos. O sea, decir que esta solución no es negativa, no es tan trivial. Yo aquí le podría haber multiplicado por 7. Yo sé que el seno, este seno va a ser 1 alguna vez, en algún momento, debería hacerlo. Por 7 es más grande que esto, no sé. O sea, la derivada puede ser positiva, pero nunca es tan positiva como para pasar para arriba, digámoslo así. ¿Ok? Ya, vamos a volver sobre este tipo de ejercicio en algún momento, ¿ok? ¿Más preguntas? No sé si contesté tu pregunta. Sí. ¿Sí? ¿Más preguntas? Preguntas del control. Aquí, entonces voy a